Hay tierras que no se revelan con claridad a primera vista. Pakistán es uno de esos lugares. Desde el Valle del Indo, la cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, hasta las vibrantes calles de Karachi, Lahore e Islamabad. Pakistán es una historia de la intersección entre la historia, la religión, la cultura y las aspiraciones modernas. Esta es una nación de contrastes entre la tradición y el cambio, entre los desafíos y la esperanza, entre un pasado profundo y un futuro en construcción. En este documental nos adentraremos en Pakistán, no solo para ver un país, sino para escuchar las historias de su gente y comprender mejor a una nación que aún está escribiendo su recorrido en el mapa del mundo. Valle de Hunza. El Valle de Hunza es un valle ubicado en el extremo norte de Pakistán, perteneciente a la región de Gilgit-Baltistán, donde se intersectan tres grandes cordilleras: el Karakorum, el Himalaya y el Hindu Kush. Geográficamente, Hunza tiene una altitud media de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, alimentado por el río Hunza y los enormes glaciares que lo rodean. El terreno aquí es a la vez majestuoso y duro, con altas cumbres como Rakaposhi, Ultar Sar y los picos de Pasu, creando un paisaje poco común en el mundo. El Valle de Hunza ocupa una posición especial en la historia de Asia Central y Asia del Sur, gracias a su estrecha conexión con la antigua ruta de la seda. Caravanas de comerciantes, enviados, monjes y viajeros se veían obligados a pasar por Hunza al cruzar los peligrosos pasos montañosos del Karakorum, convirtiendo este lugar en un punto de tránsito estratégico, tanto económico como político. Antiguas fortalezas como Baltit y Altit fueron construidas no solo para la defensa, sino también para controlar esta importante ruta comercial. Se alzan como guardianes de la ruta de la seda, siendo testigos de siglos de movimiento continuo de personas y mercancías. El pueblo Hunza es conocido por su estilo de vida sencillo, estrechamente vinculado a la naturaleza y a la comunidad. La mayor parte de la población sigue el Islam ismailí, con una visión abierta que enfatiza la educación, la paz y la igualdad.
Hunza también es conocido por la larga esperanza de vida y la buena salud de su gente, a menudo asociadas con una dieta natural, el agua de los glaciares y un ritmo de vida pausado. Los campos en terrazas, los huertos de albaricoques y los jardines de manzanos que se extienden por las laderas de las montañas no solo son un medio de subsistencia, sino también símbolos de la resiliente adaptación humana a un entorno natural duro. Skardu y Gilgit-Baltistán. Skardu y la región de Gilgit-Baltistán se encuentran en el extremo norte de Pakistán, donde las altas montañas y la historia han coexistido durante miles de años. Las tres grandes cordilleras, el Karakorum, el Himalaya y el Hindu Kush, rodean esta zona, haciendo que los valles estuvieran en su momento casi aislados del mundo exterior. El terreno accidentado ha mantenido durante mucho tiempo esta tierra relativamente aislada, por lo que la gente aprendió a vivir despacio, depender de la naturaleza, cultivar campos en terrazas y utilizar el agua del deshielo de los glaciares. Desde tiempos muy tempranos, Gilgit-Baltistán fue un punto de parada en antiguas rutas comerciales que conectaban Asia Central, Asia del Sur y el Tíbet, por donde los comerciantes llevaban mercancías, religiones y conocimiento. Antes de la llegada del Islam, el budismo floreció aquí, dejando huellas en grabados rupestres y ruinas antiguas dispersas por toda la región. Skardu, situada a lo largo del río Indo, fue en su día el centro del reino de Baltistán, con fortalezas construidas para controlar el valle y proteger a sus habitantes. Hoy en día, los pueblos Balti, Shina y Burusho continúan viviendo aquí, preservando sus propias lenguas, vestimentas tradicionales y un fuerte sentido de comunidad. Lahore. Si el norte de Pakistán está moldeado por altas montañas y el silencio, entonces Lahore está formada por la tierra, los ríos y la gente. La ciudad se encuentra a lo largo del río Ravi, en las fértiles llanuras de Punjab, donde las condiciones naturales favorables han permitido que las comunidades se establezcan y se desarrollen de manera continua durante miles de años. Esta misma ubicación convirtió a Lahore en un cruce de rutas antiguas, atrayendo a comerciantes, eruditos y ejércitos de Asia Central, Persia y el subcontinente indio. Con el paso del tiempo, cada civilización que pasó dejó una capa de su huella, convirtiendo a Lahore en una de las ciudades con mayor profundidad histórica del sur de Asia. Durante el Imperio Mogol, Lahore alcanzó el apogeo de su poder y cultura, convirtiéndose en la capital de invierno y en un importante centro artístico. En el corazón de Lahore,
La huella del imperio mogol aparece con fuerza a través de estructuras magníficas que el tiempo apenas ha logrado desvanecer. La mezquita Badshahi, con sus resplandecientes cúpulas rojas y sus muros blancos finamente decorados, se alza imponente como un símbolo de poder, donde miles de personas aún acuden a orar cada día, sintiendo el aliento de la historia. No muy lejos, el sólido fuerte de Lahore se eleva a lo largo de las orillas del río Ravi, donde los emperadores mogoles gobernaron la corte y construyeron grandes palacios, murallas y puertas arqueadas, dando testimonio de la riqueza y el espíritu estratégico de una época poderosa. Y en medio del ritmo de la vida urbana, los jardines Shalimar, reconocidos por la UNESCO, aparecen como un paraíso en la tierra, donde canales, parterres y senderos están dispuestos de manera armoniosa, expresando el refinado sentido estético de los mogoles, haciendo que cualquiera que entre se sienta en paz y asombrado. Pero el legado mogol no se encuentra solo en los grandes monumentos. El barrio antiguo, la ciudad amurallada, se abre a otro mundo, donde la historia vive intensamente en cada callejón estrecho, en los antiguos tejados y en los bulliciosos mercados tradicionales. Aquí, el aroma de las especias, las llamadas de los vendedores, los sonidos de los vehículos y los llamados a la oración se mezclan, creando un espacio que es a la vez animado y contemplativo, reflejando un ritmo cotidiano que ha existido durante cientos de años. Lahore no se define únicamente por sus estructuras, sino también por su cultura viva. Es la cuna de la poesía urdú, la música clásica y las formas tradicionales de representación, donde las casas de té, los patios y los espacios públicos se convierten en lugares de encuentro para la conversación y el intercambio de ideas. Tras haber atravesado el periodo del dominio colonial británico y las grandes convulsiones del siglo XX, Lahore ha mantenido su papel como el centro cultural e intelectual de Pakistán. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro es uno de los yacimientos arqueológicos antiguos más importantes y misteriosos de la humanidad, ubicado en las llanuras aluviales del bajo río Indo, en lo que hoy es la provincia de Sindh de Pakistán, donde las condiciones naturales favorables permitieron a los seres humanos asentarse y desarrollarse hace más de 4.500 años. Esta ciudad fue en su momento un importante centro de la civilización del Valle del Indo, una civilización que alcanzó un nivel muy alto de organización social y habilidad técnica para su época, claramente demostrado a través de su planificación urbana estricta y científica. Las calles fueron construidas en un patrón en cuadrícula, intersectándose en ángulos rectos, lo que muestra un diseño urbano cuidadosamente planificado de antemano, en lugar de un desarrollo espontáneo. La mayoría de las casas fueron construidas con ladrillos cocidos estandarizados,
muchas con sus propios pozos, espacios habitables cerrados y un sistema de drenaje subterráneo extremadamente avanzado, considerado uno de los primeros sistemas de saneamiento urbano jamás creados por los seres humanos. La estructura más destacada es el Gran Baño, una característica arquitectónica altamente comunitaria que pudo haber estado asociada con rituales de purificación o actividades compartidas, reflejando una fuerte conciencia de la higiene, el orden y la vida espiritual. Artefactos arqueológicos como sellos finamente tallados, figurillas de terracota, joyas e imágenes de animales muestran que los habitantes tenían una rica vida espiritual, una artesanía avanzada y una estrecha relación con la naturaleza. Cabe destacar que la ciudad muestra casi ninguna evidencia de grandes palacios, tumbas monumentales o guerra, lo que sugiere una sociedad con una estructura relativamente igualitaria y una organización muy diferente de la de muchas otras civilizaciones antiguas. Aunque la escritura de Mohenjo-Daro aún no ha sido descifrada, lo que permanece demuestra que no se trataba simplemente de un asentamiento antiguo, sino de un claro testimonio de la inteligencia, la capacidad organizativa y la visión a largo plazo de los seres humanos prehistóricos, sentando una base profunda para el desarrollo continuo de las ciudades y civilizaciones en el subcontinente del sur de Asia en períodos posteriores. Islamabad y la mezquita Faisal. Al dejar Mohenjo-Daro, a medida que el río Indo se aleja y las llanuras de Punjab se abren gradualmente ante nuestros ojos, entramos en Islamabad, la capital moderna de Pakistán. Pakistán fue fundado como una nación para los musulmanes, e Islamabad, como capital, fue construida para expresar esa identidad de una manera moderna, manteniendo al mismo tiempo el núcleo de la fe. La mezquita Faisal, por lo tanto, no es solo un lugar de oración, sino un símbolo religioso nacional. La mezquita lleva el nombre del rey Faisal de Arabia Saudita, quien financió su construcción, reflejando la conexión religiosa entre Pakistán y el mundo islámico más amplio, la Umma. El elemento más destacado de la ciudad es la mezquita Faisal, un símbolo de la arquitectura moderna sutilmente fusionada con la cultura islámica. Sin una cúpula redonda tradicional, la mezquita Faisal se eleva con la forma de una gran tienda, con líneas angulares y minaretes imponentes, creando una sensación que es a la vez majestuosa y estrechamente conectada con el cielo. Dentro de la mezquita, los elementos decorativos son principalmente caligrafía árabe, que cita versículos del Corán. Este es un principio importante del Islam: utilizar la escritura sagrada en lugar de imágenes para transmitir belleza y santidad. La luz natural se aprovecha ampliamente, creando una sensación de pureza, simbolizando la luz de Alá que guía a la humanidad. La oración colectiva aquí, donde miles de personas se colocan hombro con hombro mirando hacia la Meca, expresa claramente el espíritu de igualdad absoluta en el Islam, sin distinción de riqueza, poder o estatus.
La capital es un punto de encuentro de muchas cocinas regionales, desde la Punjabi y Sindhi hasta la Pashtun, por lo que residentes y visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales distintivos. El biryani, un plato de arroz mezclado con pollo o cordero y especias intensas. Se encuentra comúnmente en restaurantes y locales de comida. El chapli kebab, una hamburguesa redonda de carne picada a la parrilla con el sabor característico de la región de Peshawar. También es muy popular, junto con el nihari, un guiso de carne que generalmente se come con pan naan por la mañana. Además, el té con leche al estilo pakistaní, también conocido como chai, con un sabor intenso y a veces preparado con especias como pimienta o hierbas. Es una bebida indispensable en la vida diaria. En cuanto al deporte, el cricket es el deporte número 1 en Islamabad y en todo el país, con muchos grandes campos de cricket como el Diamond Cricket Ground, que a menudo alberga torneos nacionales y atrae a grandes cantidades de aficionados. Además, Islamabad también destaca por muchos festivales tradicionales que reflejan la cultura pakistaní. Entre ellos se encuentran Eid ul-Fitr y Eid ul-Adha, dos importantes festividades islámicas, celebradas con alegría mediante oraciones, reuniones familiares y platos característicos. También hay festivales culturales como el Lok Birsa Festival, donde se presentan música, danza, artesanías y trajes tradicionales de todas las regiones de Pakistán, ayudando a residentes y visitantes a obtener una comprensión más profunda de la historia, la cultura y el arte del país. Taxila, desde hace más de 500 años. Taxila ya era un importante centro urbano, situado en una gran ruta comercial que conectaba la India con Asia Central y Asia Occidental, convirtiéndose así en un lugar de encuentro de muchas comunidades, ideas y sistemas de creencias diferentes. En el transcurso de esa historia, el budismo floreció en Taxila, transformándola en un reconocido centro de aprendizaje y vida monástica, que atrajo a monjes y eruditos de muchas regiones lejanas para estudiar y enseñar. Taxila demuestra claramente un espíritu de apertura e interacción cultural, ya que el pensamiento budista indio se fusionó con influencias griegas y persas, creando el distintivo estilo de Gandhara, especialmente evidente en la escultura y las artes visuales. Las ruinas que permanecen muestran que Taxila fue construida con una planificación cuidadosa, con áreas urbanas, monasterios y estupas separadas pero estrechamente conectadas. Ciudades antiguas como Sirkap llevan la huella de la planificación de estilo griego, con calles rectas y zonas funcionales claramente definidas, mientras que monasterios como Jaulian y Dharmarajika fueron ubicados en colinas altas y tranquilas, adecuadas para la vida monástica.
Las estructuras aquí fueron construidas principalmente de piedra y ladrillo, con formas simples pero duraderas, enfatizando espacios para la vida comunitaria, la meditación y el aprendizaje, más que la ostentación o la grandeza. Fairy Meadows. Situado a una altitud de más de 3.300 metros, al pie del Nanga Parbat, Fairy Meadows está rodeado de montañas cubiertas de nieve, bosques de pinos y amplias praderas abiertas, creando un paisaje que es a la vez salvaje y tranquilo. Este es uno de los pocos lugares donde la naturaleza aún mantiene un papel central absoluto, casi intacto por la historia urbana o las grandes corrientes de la civilización. Debido a que se encuentra a gran altitud, cerca de las cordilleras del Himalaya y el Karakorum. Esta zona es hábitat de muchas especies raras de animales de alta montaña. En los bosques y las laderas montañosas alejadas de la zona de campamento se pueden encontrar cabras montesas, ovejas salvajes e íbices, especies bien adaptadas al terreno rocoso y empinado. Durante la temporada de reproducción, las laderas alrededor de Fairy Meadows se convierten en un escenario de feroces enfrentamientos entre cabras montesas como el íbice y el markhor. Las cabras macho, que viven separadas durante la mayor parte del año, comienzan a desplazarse a las mismas zonas para competir por el acceso a las hembras. Se enfrentan utilizando la fuerza pura de sus cuerpos, bajando la cabeza, fijando la mirada y luego lanzándose unas contra otras con violentos choques de cuernos, cuyo sonido de impacto resuena entre las montañas rocosas como explosiones secas. Pero incluso mientras están absortas en estas intensas batallas, las cabras montesas de Fairy Meadows siempre deben estar atentas a un peligroso depredador desde lo alto, el águila real. El águila real es una de las aves rapaces más poderosas y temibles de la región de Fairy Meadows. Con una envergadura que puede superar los 2 metros, garras afiladas como cuchillas y una fuerza de agarre extremadamente potente, es capaz de abatir crías de cabra, ovejas salvajes jóvenes, liebres de montaña y muchos otros animales. Esta ave suele aprovechar el terreno de alta montaña, planeando en corrientes de aire frío antes de lanzarse repentinamente a una velocidad enorme, realizando un ataque fulminante antes de que su presa pueda reaccionar. Valle de Swat.
desde los majestuosos Fairy Meadows, siguiendo las cordilleras del Hindu Kush. El valle de Swat aparece como un valle verde y frondoso que serpentea entre las montañas, a menudo llamado la Suiza de Pakistán. Ríos cristalinos fluyen a través de campos de flores vibrantes, bosques de pinos y pequeñas cascadas, creando una imagen natural que es a la vez pacífica y grandiosa. En un pasado lejano, Swat era conocido como Udiyana, una tierra importante del budismo antiguo. Fue en su momento el hogar de cientos de monasterios, estupas budistas y centros de aprendizaje, convirtiendo a Swat en uno de los principales cunas del budismo en la región de Gandhara. Las huellas de este período aún están dispersas por todo el valle. Cimientos de templos, estatuas de Buda erosionadas por el tiempo y ruinas de piedra que yacen silenciosamente en medio de la naturaleza. Fue precisamente la combinación de paisajes exuberantes y espacio espiritual lo que llevó a monjes y eruditos a considerar a Swat como una tierra ideal para la meditación y el aprendizaje. No solo marcado por el budismo, Swat también fue un lugar por el que pasaron muchas civilizaciones y dejaron sus huellas, desde la época griega de Alejandro Magno hasta las posteriores dinastías islámicas. A lo largo de muchos siglos, este valle se transformó gradualmente de un gran centro budista en un espacio islámico, pero su profundidad histórica permanece impresa en el terreno y las ruinas. Swat no solo es famoso por su paisaje, sino que también es el hogar del pueblo Pashtun, un grupo étnico indígena con una larga historia y tradiciones culturales distintivas. Los pashtunes viven en aldeas dispersas entre las montañas, en sencillas casas de madera, donde la familia, la comunidad y la naturaleza están estrechamente conectadas. Continúan manteniendo la vestimenta tradicional, las festividades populares y las historias sobre sus antepasados, creando un ritmo de vida que es a la vez moderno y profundamente arraigado en la tradición. Costa de Makran y Gwadar Al. Dejar los valles verdes y las altas montañas del norte de Pakistán. El viaje avanza gradualmente hacia el sur y nos lleva a la costa de Makran, una larga y salvaje franja de litoral que se extiende a lo largo del mar Arábigo. A diferencia de las concurridas playas tropicales, Makran posee una belleza áspera y sobria, donde el desierto árido se encuentra directamente con el océano, creando un paisaje poco común. En el transcurso de la historia, la costa de Makran fue en su momento una importante ruta marítima y costera que conectaba el sur de Asia con Oriente Medio y África. Flotas mercantes, marineros e incluso ejércitos antiguos recorrieron esta costa,
incluida la famosa marcha de Alejandro Magno en su regreso de la India. El rasgo más destacado de la costa de Makran en la actualidad es Gwadar, una ciudad portuaria situada en una península que se adentra en el mar Arábigo. La ubicación de Gwadar es extremadamente estratégica. Desde aquí se pueden vigilar las rutas marítimas cercanas al estrecho de Hormuz, por donde se transporta gran parte del petróleo mundial. Es precisamente esta ubicación la que ha convertido a Gwadar en un punto estratégico clave en el siglo XXI, especialmente en proyectos de puertos e infraestructuras a gran escala. De un pequeño pueblo pesquero, Gwadar se está transformando gradualmente en un puerto de aguas profundas y una importante puerta comercial que conecta a Pakistán con el mundo. Carretera del Karakorum. Desde la áspera costa de Makran y la ciudad portuaria de Gwadar, la arteria de conexión de Pakistán se extiende nuevamente hacia el norte a lo largo de la carretera del Karakorum, una de las carreteras más altas y peligrosas del mundo. Esta ruta no es solo una infraestructura de transporte, sino también la columna vertebral geográfica que une el mar Arábigo con las cordilleras del Karakorum, el Himalaya y el Pamir, atravesando montañas escarpadas, glaciares y profundos valles dramáticos. Siguiendo el curso del río Indo y ascendiendo hasta el paso de Kunjerab a una altitud de más de 4.600 metros, la carretera del Karakorum es como un grabado humano sobre un vasto paisaje montañoso. En la profundidad de la historia, la carretera del Karakorum sigue las huellas de la antigua ruta de la seda, por donde caravanas de comerciantes, monjes y viajeros cruzaron montañas para intercambiar bienes, ideas y creencias entre el sur de Asia, Asia Central y China. Las paredes rocosas a lo largo de la ruta aún conservan miles de petroglifos e inscripciones antiguas, dando testimonio de que este camino fue un importante corredor de interacción durante muchos siglos. Cada curva y cada desfiladero están ligados a historias de movimiento humano, adaptación y resiliencia frente a la naturaleza implacable. Hoy en día, la carretera del Karakorum no solo conecta Pakistán con China, sino que también funciona como un eje cultural y geográfico donde el pasado y el presente se encuentran. Une regiones con identidades muy diferentes, desde desiertos y valles hasta mesetas y cumbres cubiertas de nieve, y, al hacerlo, refleja claramente cómo una geografía severa ha moldeado la historia, el comercio y la identidad de toda la región norte de Pakistán,